Hay algo que da que pensar que es realmente inquietante en la historia moderna, y es que los pueblos que han sufrido las mayores atrocidades no siempre están vacunados contra la tentación de justificar excesos cuando son ellos los que tienen el poder. Y claro, esto nos lanza de cabeza a una pregunta central, una que es súper incómoda y que de hecho va a dar forma a todo este análisis. ¿Es posible que la memoria de un dolor inmenso, en lugar de generar más empatía, pueda llegar a usarse para justificar la crueldad? Es que aquí está el meollo del asunto. La memoria del dolor puede tomar dos caminos que son totalmente opuestos. Por un lado, puede ser una brújula moral, un recordatorio constante que nos guía para actuar éticamente y evitar que el horror se repita. O por otro lado, puede convertirse en un escudo político, un arma para justificar políticas muy controvertidas y para desviar cualquier tipo de crítica. Para entender bien cómo hemos llegado a esta encrucijada, tenemos que echar la vista atrás, porque fue precisamente la escala del horror que se vivió en el siglo XX lo que provocó un intento, de verdad que sin precedentes, de ponerle límites al poder. Si lo pensamos, el siglo XX fue una auténtica pesadilla, una catástrofe humana detrás de otra. El exterminio armenio, el Holocausto, las purgas de Stalin, los crímenes brutales del maoísmo y, ya más cerca, las limpiezas étnicas en los Balcanes y Ruanda. Cada una de estas tragedias dejó una cicatriz imborrable en la conciencia de la humanidad. Y claro, como respuesta directa a todo esto, la comunidad internacional intentó construir una especie de dique de contención. Así nacieron la Convención sobre el Genocidio de 1948 y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el fondo, era el derecho intentando domesticar el horror. Pero las leyes por sí solas no son suficientes si no se entienden las raíces del problema. Por suerte, tenemos a varios pensadores clave que nos dejaron algunas herramientas para analizar esta relación tan complicada entre memoria, ética y poder. Vamos a ver las ideas de 4 de ellos. Vale, vamos a meternos en esto. Primero, Hannah Arendt. Ella nos advirtió sobre lo que llamó la banalidad del mal. Su idea es que el mal no siempre es algo monstruoso y evidente. Muchas veces se normaliza a través de la burocracia, de sistemas donde la gente simplemente obedece órdenes sin pararse a pensar moralmente. Y es una lección incómoda porque significa que ninguna nación, por muy terrible que haya sido su historia, está libre de este riesgo. Luego está Kant, con una idea que parece simple pero es demoledora. Para que algo sea moral, tiene que ser una regla que se pueda aplicar a todo el mundo, siempre, sin excepciones. Entonces, ¿qué pasa cuando el derecho a la seguridad se usa de una forma que anula el principio de proteger la vida de los civiles? Pues según Kant, ahí la regla se rompe. Es una llamada a la coherencia, a la reciprocidad, que en política, pues a menudo brilla por su ausencia. La perspectiva de Emmanuel Levinas es, si cabe, más personal. A él, que vivió de cerca el Holocausto, no le interesaban tanto los grandes principios abstractos. Él decía que la ética nace cuando miras a otra persona a la cara y te sientes responsable de ella, de su vulnerabilidad. Y esto es fundamental. El propio sufrimiento, por muy grande que sea, no te da carta blanca para ignorar el sufrimiento de los demás. Y esto nos lleva directos a Paul Ricoeur y su concepto de memoria herida. ¿Cuál es el peligro? Que esa memoria, en lugar de abrirnos al mundo, se convierta en una coraza, en una identidad blindada que rechaza cualquier crítica como si fuera un ataque a ese dolor original. La memoria deja de ser un lugar para la reflexión y se convierte en una trinchera. Bueno, y después de toda esta filosofía, vamos a aterrizar en la cruda realidad. Porque es aquí, en el mundo real, donde vemos el abismo que hay entre los ideales de la ley y su aplicación en un mundo que se rige por el poder. Primero, vamos a aclarar un término clave. Legalmente, la palabra genocidio tiene una definición muy estricta, como vemos aquí. Hace falta una intención específica de destruir a un grupo. O sea, que no toda guerra brutal, no toda masacre entra legalmente en esta categoría. El problema es que, por muy clara que sea la ley en el papel, su aplicación se da de bruces constantemente con los intereses de los estados. La norma universal se topa con la excepción política. Y aquí entramos en el terreno pantanoso de la llamada Realpolitik. En la práctica esto significa que la condena internacional muchas veces depende más de quién es tu aliado que de los principios. La influencia geopolítica puede actuar como un escudo y claro, esto genera una sensación de doble moral que al final se come por dentro la autoridad de todo el sistema. Y para que todo esto no se quede en teoría, vamos a ver 2 casos muy diferentes que muestran cómo la memoria histórica se ha usado de formas totalmente opuestas, a veces como un freno al poder y otras como una justificación para su uso. Pensemos primero en la Alemania de después de 1945. Allí, la memoria del Holocausto no fue solo un recuerdo, se metió en el ADN de su cultura política. Se convirtió, de hecho, en un freno moral muy explícito sobre cómo el Estado podía usar su poder. Ahora, vayamos al otro lado de la moneda, un caso actual y muy complejo, el conflicto israelí-palestino.
Aquí, la memoria del trauma histórico se invoca constantemente como la justificación principal para políticas de seguridad. Y aquí es clave entender el matiz. El debate internacional no suele cuestionar el derecho a la defensa, sino que pone el foco en la proporcionalidad y en la protección de los civiles. O sea, en los mismos principios que el derecho internacional creó como lección del Holocausto. Entonces, ¿cómo desenredamos todo esto? Volvamos un momento a la gran pregunta ética que late debajo de todo este asunto. Al final, el reto es un equilibrio súper delicado, ¿no? Por un lado, hay que luchar siempre contra los que niegan el pasado, contra el olvido. Pero al mismo tiempo, hay que estar igual de atentos para que ese pasado no se use como un salvoconducto moral eterno, como un cheque en blanco para hacer lo que sea en el presente. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la prueba de fuego. ¿Cómo podemos medir la madurez moral de cualquier nación, de cualquier pueblo que ha pasado por una tragedia? Y la respuesta, creo, queda perfectamente resumida en esta frase. La verdadera medida no es cómo de intensamente recuerdas tu tragedia. No es el tamaño del monumento. Es cómo te comportas cuando tienes poder. Es la forma en que ejerces ese poder después de haber sabido lo que es el dolor de no tenerlo. Esa, y no otra, es la prueba definitiva.